Lo que contó Macri hoy, ¿tiene algo que ver con esto? ¿O tiene que ver con Menem? Míralo. Semejante cambio no se logra sin momentos traumáticos, sin problemas. Siempre supimos que el camino iba a ser difícil. Sin medidas muchas veces dolorosas y difíciles. Para enfrentar las dificultades de la transición, fuimos tomando las medidas que hacían falta. Muchos argentinos se preguntan hoy el porqué de este esfuerzo, su horizonte, su proyección. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Argentina se está poniendo de pie. Semejante cambio no se logra sin momentos traumáticos. Los argentinos tuvimos que poner el hombro, pero estamos logrando cambios. Semejante cambio, Estamos logrando cambios. momentos traumáticos, El camino iba a ser difícil. dolorosas y difíciles. Las dificultades de la transición. Bueno, si uno hace las mismas cosas, entonces dice las mismas cosas. Por eso se parece tanto este discurso de Mauricio Macri al de Carlos Menem. Digo, los invito a que veamos juntos 2 o 3 partes, porque venimos hablando todos los días de que Duhovne se equivocó cuando dijo que terminó la recesión, porque Clarín mismo acaba de publicar un informe de la consultora Sentia, la más importante del mundo en materia de consumo, que dice que en enero cayó el consumo un 4,6% y que febrero iba a ser peor. Así es. ¿Sí? Y hoy las consultoras empezaron a decir que la inflación está arriba del 2%, 2,3, 2,5, Levi Yeyati dio 2,9. 2,9 en Ciudad de Buenos Aires, 2,5 a nivel nacional. Vamos a ver qué dijo el presidente en el discurso, a ver. La pobreza en la Argentina tiene que crecer. Y hace 5 años que no crecemos ni generamos empleo. Hay mucha gente que sufre, pero estamos saliendo. En el 2017 la economía va a crecer. Estamos trabajando en las cuestiones de fondo para que sea el comienzo de un periodo de crecimiento sostenido año a año. Debemos crear un contexto de confianza en nuestro potencial de crecimiento y que la inflación estará bajo control. La inflación es tóxica, destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo. Y en el segundo semestre la inflación fue del 8,9%, que anualizada es la más baja desde el 2008. Bueno, hay una frase maravillosa que dice, este año vamos a crecer, es decir, que habla del futuro, que vos no lo podés ver, ¿no? Y hace 5 años que no crecemos, cuando todos sabemos que en 2015 crecimos. Es decir, hay algo que no podemos verificar, que aparentemente no, porque los primeros 2 meses caímos, y hay algo que no es cierto. Ahora, lo que me dijo un ministro muy importante a mí es por qué Mauricio Macri no se concentró en alguna de las cosas que nos salieron bien. Él habló de reparación histórica, cosas por el estilo, salida de los buitres, eso, que ellos dicen que está bueno, y por qué se metió a hablar cosas que son falacias, que todo el mundo sabe que son falacias. O sea, decirle a los argentinos que la inflación está baja. Porque aparte, perdón Iván, Sí. pero la inflación del último año fue la más alta, Sí. desde la hiperinflación. Y él lo que dice es, bueno, si estos últimos 3-4 meses, sin contar febrero, que es lo que dijimos recién, ¿no? Pero los últimos 3-4 meses que dio un poco más baja, esta palabra es de economía, se extrapolara, es decir, se repitiera todo el año, sería la más baja en 5 años, 6 Claro. años. Pero se tiene que dar eso. Y Claro. lo dice 3 días después de que Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, haya dicho, se vienen los 3 meses más delicados en tema de inflación. Es decir, que la inflación va a repuntar y este discurso de Macri no va a tener sentido ya hoy a la tarde, ya no tenía sentido. A mí me preocupa algo que creo que no y lo digo en serio, que no lo están cuidando internamente al presidente, por varios motivos. El primero, evidentemente hay una falla en la cuestión judicial. El gobierno al no tener operadores judiciales, esto para algunos puede ser muy positivo, pero en términos institucionales te puede complicar, recibe el mismo día, 1 hora y media antes que el presidente va a dar su apertura de sesiones, a hablar de la transparencia, Una nueva imputación. Una imputación por un tema muy delicado que es un correo con alas, que es el tema de Avianca. Punto número 2.
Eduardo Levy-Yeyati, que ha estado aquí en este espacio, es un asesor y que por lo que yo desconozco si habla con el presidente o no, pero el presidente repite muchas de las cuestiones que Levy-Yeyati tiene en su discurso ¿Cómo público. no sabía que hoy iba a dar un índice de inflación tan alto? Exactamente, como nadie le anticipa al presidente que va a dar casi 3 puntos de inflación. No solo la consultora, corramos al prestigio que tiene el IPSI y porque es cercano al gobierno, pongamos otras, porque no fue la única. El punto número 3 es, yo disiento levemente con lo que conversábamos recién de su parecido con Menem, por varios motivos. El primero, vos tenías la fiesta con Menem. Tuviste todo lo que sabemos que hubo en el menemismo, pero en el durante tenías la fiesta. Gente que la pasó muy, pero muy bien durante el menemismo. Menem tuvo una hiper en el 91 Claro. y Dos tuvo años una complicados. crisis que duró un par de años más y después empezó a despegar. Bueno, acá tenés el ajuste, tenés bancarte situaciones para quienes no comulgan con la idea del presidente de mucho disgusto, desde presos políticos hasta volver a pagar por el fútbol. Te estoy abarcando todo, Sí. Es transversal, digamos, porque Sí. bueno, Milagro Sala, por ahí el 70% de Jujuy quiere que esté presa, está bien, pero Sí. dentro de ese 70% hay gente que el fútbol lo quiere ver sin pagar. Claro. Entonces tenés todos los problemas de un gobierno que ajusta sin la fiesta. Sí. Y como último punto, que a mí es lo que más me llamó la atención, cómo el presidente cuando se corre del discurso diagramado por Rosichan, por Hernán Iglesias Cilia, comandado por Marcos Sí. Peña como un gran equipo, cuando él ejerce la arrepentización, genera un título de mucho disgusto para su gobierno. Hoy fue el caso de Baradel, que el presidente no termina de decir, Baradel sabe defenderse solo, cuando ya había recibido una amenaza y recibe otra amenaza que va a quedar directamente... No hay forma de no ligado. relacionar. ¿Por qué no lo pones? Ponelo y veámoslo. Fue un momento que después trascendió durante todo el día, ¿no? Una revolución educativa en todo el país. La educación nos une. Tenemos que revolucionar la educación. Los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Bueno, a ver, Baradel fue amenazado antes. El presidente dice, no creo que Baradel necesita que lo cuiden. Se ríe y hoy es amenazado nuevamente. Efectivamente. Sí, y la verdad que no es, sabemos, digamos, se sabe porque esto lo ha expresado siempre el gobierno, que no es una cuestión solo con Baradel, que le tienen odio por algo, que conocen a una causa de él, lo que sea. No, es una cuestión contra el sindicalismo en general y contra el que representa a los trabajadores. En general, obviamente, no son todos los docentes agremiados al gremio de Baradel, pero las palabras parecen ser contra cualquier gremialista. Bueno, pero además, a ver, vos tenías un sistema federal que se había creado para que todas las provincias tuvieran un mismo básico y este gobierno acaba de retirar la paritaria nacional. ¿Sí? Por lo tanto, rompiste y volvés a desguazar y cada maestro ganará lo que la provincia tenga. Además de eso, tenés una paritaria en donde se judicializa el hecho de si le descontás los días o no y vas y apelás. Por lo tanto, rompés el derecho a huelga natural porque para vos el tipo faltó y vos le descontaste el sueldo. Y además de eso decís que vas a llamar voluntarios para reemplazar a los maestros. ¿Cómo haces para después sostener un discurso que dice que vos respetás a los maestros y los vas a recategorizar? En lo particular, para mí eso es lo más atroz de todo el tema de los voluntarios, que igual desde La Matanza aclararon que eso es ilegal, que los voluntarios no pueden ser... No entran a los colegios, no pueden entrar a los en colegios. clubes de barrio, espacios sociales, etcétera. Que Sí. a ver, si uno... Pero ¿y para qué entonces? Bueno, yo creo que es una movida más vinculada con el impacto político y mediático que Claro. puede generar en el marco de la discusión de la paritaria docente que algo que vaya a ocurrir. Sí. Francamente, la explicación que daban en la provincia... Yo de Buenos también Aires- creo que no va a ocurrir. No sé, claro. ¿Sí? Lo que digo es, este año hay elecciones. Vos tenés personas que están en desacuerdo con todo lo que hace Macri y una porción cada vez más pequeña que está de acuerdo en todo. En el medio hay un montón de gente que por ahí no quiere que maltraten a los maestros. Bueno, ahí hay un punto que es, el gobierno seguía tanto, pero tanto, por la opinión pública, al punto tal que Pablo Tonelli, uno de las figuras más formadas, podríamos decir, del macrismo, Sí.
reconoce públicamente que en el tema del correo dan marcha atrás por la opinión pública, Claro. no porque se estaba constituyendo Claro. un delito, que uno no puede seguir el minuto a minuto porque se destinan muchos recursos del gobierno a los focus group y a las Sí. encuestas y a los sondeos de opinión. Pero mi teoría es que cada discurso... A ver, no es una teoría, es algo que ha sido comprobado, Sí. pero que hoy cada discurso es medido en términos de cómo impacta en la sociedad. Por ejemplo, Milagro Sala es un caso, por eso cuando uno habla con los ministros y le preguntas en materia de derechos humanos, Milagro Sala, te responden con que Morales mide 60 puntos en la provincia de Jujuy. Entonces son dos registros diferentes, no hay punto de contacto porque uno está Claro. hablando de un lo tema judicial, procesal claro. y te responden con la cuestión Bueno, además, electoral. hoy la Corte se involucró en el Sí, tema, hoy ¿no? la Corte, si quieres, después hacemos una pastillita sobre Sí. eso, porque es interesante ver cómo intervino la Corte. Después, el punto, cómo yo creo que Macri arrancó su gestión teniendo una gran direccionalidad con lo que había sido su contrato electoral. Dijo, bueno, todo lo que había dicho lo hizo en los y después empezó a correr. Unir a los argentinos, hoy vimos que el eje fundamental de Hoy Macri- basurió a la oposición. Exacto, va a ser polarizar con el kirchnerismo. Sí. Y ahí hay un dilema a resolver para Sergio Massa. El otro punto es que dijo que iba a combatir la pobreza y sabemos cómo terminó. Ganancias paga más gente que antes. Bueno, se corrió de lo que había sido su contrato electoral del comienzo. Ahora, el punto es, ¿se le creen a las encuestas? ¿Le creemos a las encuestas que tiene el gobierno? Que dice, no, esto nos mide bien, lo otro nos mide bien, lo de más allá nos mide Sí. bien. Entonces, o le creemos a las encuestas que tiene la oposición, dice que el macrismo va cayendo cada vez más. Bueno, en el medio está la política. En el Todas medio lo está dan rehén de cayendo. todo Algunas esto. lo dan cayendo mucho, otras lo dan cayendo poco. No, Todas lo desde dan ya, cayendo. desde ya. Pero el macrismo dice, nosotros estamos rígidos en 30, Sí. Cristina está rígida en 30. Bueno, Sí. otro te dice, no, el macrismo está en 25 y Cristina está en 35. Claro. Y Massa tiene sus encuestas que lo dan en 38 puntos. Ahora, digo, el tipo tenía que hoy ir a dar alguna explicación sobre las promesas que hizo en la apertura de sesiones del año pasado. Exacto. ¿Sí? Pobreza cero, Unir a los argentinos. unir a los argentinos y lucha con el narcotráfico. Y además hizo este discurso en medio de todas las denuncias justas de corrupción. Se le juntaron cosas que sucedieron el año pasado, pero que salieron a la luz en estos días, y veamos lo que dijo sobre este tema, sobre el tema de la corrupción. Hacémonos para que en el 2019 alejemos la trampa de la política. La corrupción es un mal que envicia lo político. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas. Hoy la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. Gracias a los ahorros a partir de licitaciones transparentes y contratación de proveedores como corresponde, se ahorraron en transporte 32.000 millones de pesos. La corrupción se combate con transparencia e integridad. Como dije hace unas semanas en la conferencia de prensa, pedí a la Oficina Anticorrupción que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia frente a un potencial conflicto de intereses. Quiero que todo sea transparente y abierto y que nadie dude las decisiones que toma este presidente. Dos o tres cosas. Primero, la Universidad Católica Argentina reconoció que el crecimiento de las cloacas en los últimos 10 años era histórico. En La Matanza fue impresionante la cantidad de gente que le pusieron cloaca. Digo, por Macri, pónganle bien las cosas. Y después, es muy fuerte verlo al tipo acorralado por el soterramiento del Sarmiento, Arribas, el Correo, Odebrecht, los mails de Brasil, y decir, se acabó la corrupción. No, y además, si había un mal ejemplo para poner a las cloacas con el antecedente de Morón y de Rufino. Demoró, por eso digo, lo escribió Rossigner, échenlo. Bueno, así. yo cuando te digo que no lo están cuidando al presidente es por estos Me motivos. gusta la frase esa, no lo están cuidando. Es que hay un punto en el que, a ver, vos tenés una filtración acá y la podés tapar. Sí. Vos tenés otra filtración acá y la podés tapar. Sí. Ya cuando tenés una más acá se te empieza a complicar. Claro. Bueno, en términos políticos al gobierno le dio mucho rédito durante el primer año a ser eje en la herencia.
Yo creo que un poco lo dinamita, aunque no se quiera reconocer, pero un poco lo deja expuesto, lo hablamos hoy en la radio, cuando María Eugenia Vidal, la primera semana de enero, fue la última semana de diciembre, dejemos hablar de la herencia. Dice, yo no puedo hablar más de la herencia, lo que pasa acá en adelante es responsabilidad mía. Deja expuesto a un gobierno que no puede mostrar logros. Porque la verdad, excepto los que planteabas vos, el gobierno puede plantear como logro la reparación histórica, pero después si no le llega al bolsillo del jubilado, no hay reparación histórica que valga. El tema buitres, yo creo que la gente ya no vota por si había buitres o no buitres, sino porque eso te generó un endeudamiento muy jodido que está haciendo, por lo menos del punto de vista del discurso público, una preocupación muy grande de toda la oposición, no solamente del kirchnerismo. Bueno, y así con todo lo que el gobierno quiere plantear como algo positivo. Al no tener una agenda positiva... Ahora, si vos todos los días, Iván, tenés una denuncia de corrupción, y algunas que creo que toda la sociedad... Sí, Correo fue transversal, Arriba fue transversal. ¿Cómo haces para que tu estrategia para vencer a la oposición sea la corrupción? Bueno, es que ese es un punto del cual nos vamos a ocupar seguramente la semana que viene, que si hay un cambio va a haber un cambio de estrategia a partir de lo del Correo. Porque la verdad, si la discusión, por eso, yo creo que cada vez más se solidifica la posibilidad de Carrió en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Carrió en la provincia de Buenos Aires era honestos contra corruptos. Ahora, si vos me tirás con José López, el kirchnerismo te tira con el Correo, con Avianca o con Arriba. Ya no te sirve. ¿Entendés? Vos, te digo, no sé, vos sos Lilita Carrió, yo soy Axel Kicillof, vos me decís, ustedes son unos corruptos los bolsos de López y ustedes el Correo. Y la conversación y la discusión pasa a ser realmente muy pobre, digamos, muy elemental, cuando... En un punto, si bien la degradación de la política a mí me parece siempre muy preocupante y me parece algo desaconsejable, son positivos esta aparición de hechos de corrupción en el gabinete presidencial y sobre todo en la figura de Macri que vamos a ver ahora, porque... Esto espero yo, la discusión pasa a ser más interesante. Al no poder discutir honestos contra corruptos hay que discutir política. Y cuando se discute política, yo creo que sale lo más interesante del discurso público. Pero vamos a ver... y aparte, perdón, en las dos tiene para perder el gobierno. En conflicto de intereses, más de 80 expedientes abiertos por distintos funcionarios, la mayoría del presidente con los distintos negocios, el tema Bianca y demás. Y en lo que tiene que ver con el sector privado, el que paga supuestamente una parte o el que es beneficiado, bueno, también está complicado, Macri. Preguntan esa cuestión al aire también varios de los constructores que dicen, cuidado, el presidente de la Cámara de Construcción, por ejemplo, ¿no? Tan amigo y demás. Así que ninguna de las dos tiene para ganar, Macri. Exactamente. Vamos a ver, Charlie, anda tirándolos en el orden. Hoy imputaron al presidente por una nueva causa. Exactamente. Esto lo tiramos aleatoriamente, Roberto, para que no... Como son... Yo puse los jueces y los fiscales para que vean que no hay una intencionalidad política de los jueces demonizados. El memorando de entendimiento con Qatar, que en su momento difundió Ramón Indart y lo continuó. Se usó guita de los jubilados para un negocio en Qatar con una tráfico de influencias. No quería abundar y no lo haré porque acá también lo continuó Ezequiel Orlando y en Economía Política y fue materia de... Pero bueno, es una de las causas en la que está imputado el presidente de la Nación. Está imputado el presidente de la Nación, el juez es Daniel Rafecas y la fiscal es Paloma Ochoa. Algunos dicen, por la tradición que tiene el juzgado de Rafecas y el antecedente del memorándum de entendimiento con Irán, que puede homologar eso y desestimar esta causa y que no avance el memorándum de entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice Rafecas en su carácter conceptual? Yo no creo que las decisiones políticas no son hablamos siempre acá, las decisiones políticas no son judicializables. Ahora, yo lo planteé en tema Levac, que lo vamos a ver a continuación. Qué suerte que tiene el gobierno que le toca a un juez que se ajusta a derecho, como Rafecas, que dice las decisiones políticas no son judicializables. En Levac, que es una causa gemela, dólar futuro, desestima y límites sin las medidas de prueba y tenés un Bonadío que te manda por una causa gemela a juicio oral a funcionarios del gobierno anterior y te quiere sobreser a funcionarios de este gobierno una causa que no está en su juzgado. Bueno, Argentina. Vamos a ver la siguiente causa en la cual está imputado el presidente de la Nación. El blanqueo de familiares, Ariel Oscar Lijo y Guillermo Marijuán. Recordemos que esto fue en su momento, había sido, pasaron tantas leyes, el paquete de leyes de reparación histórica, que en el medio estaba el blanqueo. Dentro del blanqueo, la oposición se había puesto muy firme en que no podían entrar familiares. ¿Tu papá no? Exacto, era eso. ¿Tu papá no? El decreto Franco Macri se le llamó a este.
¿Qué pasó después? Bueno, están imputados acá no solo el presidente, sino el jefe de gabinete de ministros y el exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, Marcos Peña y Pratgay. ¿Por qué? Porque vía un decreto vulneraron el espíritu de una ley. La oposición aprueba una ley en la cual se dice no entran familiares, el gobierno dice perfecto, aprobamos la ley, después en la reglamentación y en el decreto ponen que pueden entrar familiares. Algo realmente del punto de vista institucional. Es muy fuerte porque es el presidente que hace un rato dijo se acabó la corrupción en la Argentina, llegó la época de la transparencia, como un análisis de lo que pasó en su primer año de gestión. Exactamente. ¿Sí? Recordemos, porque muchos se han almorzado la cena en su momento y no queremos cometer ese error acá, las imputaciones tienen tiempos políticos. Una imputación es un vaso de agua en la Argentina, no se le niega a nadie. Una imputación, lo que hablamos hoy en la radio, es le hace un requerimiento, el fiscal hace un requerimiento de instrucción, pide medida de prueba, el juez dice sí, investíguese. Claro. Y después son pasos, indagatoria, procesamiento. Lo único que hizo fue no rechazar. Exactamente. Pero me interesa ver la variedad de los juzgados. Sí. Rafecas Lijo, vamos al siguiente, con Marijuán, que fue el que pidió la instrucción en familiares. Causa Levax, los mismos que Qatar, Paloma Che y Daniel Rafecas. El Levac es la causa gemela de Dólar Futuro, Rafecas desestimó quienes denunciaron. Deberíamos, pongámonos de acuerdo. Sí, o todo si nos organizamos, nos movemos todos. Exactamente. Esto es igual a Dólar Futuro. Exacto. ¿Sí? Si acá no pasa nada con Macri, deberían decirle a Cristina Fernández, discúlpeme, mire señora, le hicimos venir, le pagamos el pasaje cuando vino hasta acá, qué sé yo. Es que viste que se dice que vos tenés una biblioteca en derecho que dice una cosa, tenés una biblioteca que dice otra y una biblioteca que está vacía que la de Bonadío. Esa es un poco la lógica que se da en Comodoro Pi. Levac es por, ya saben, la masa de dinero que se emitió. 200.000 millones de pesitos. Exactamente. Pero otra vez, una decisión económica, no judicializable, dicho por Daniel Rafecas, fueron los denunciantes en queja y está en la sala 2 de la Cámara esta causa. Vamos a la siguiente, que toda esta se clavó en 14 meses. Exacto. Macri, ¿no? Más de 50 imputados tuvo el gobierno en el primer año. Una nota de Gabriel Morini de hace un mes y medio en ámbito financiero. Bueno, Panama Papers es recontraconocida, lavado de activos y evasión y omisión maliciosa, Sebastián Casanelo y Federico Delgado. Otra vez, Delgado que tuvo el tema López, Casanelo, un juez muy vilipendiado por las estructuras cercanas al gobierno de Mauricio Macri, con causas que ya lo hemos contado acá, lo han querido separar del cargo por tener causas sensibles contra el gobierno, entre ellas Panama Papers. Por esta es una causa insospechada de favoritismo político porque está en los diarios del mundo todo el tiempo. Claro. Bueno, por esta causa volvimos al mundo, eso es lo que iba a decir. Volvimos al mundo. No, de veras, fue el primer hecho que situó, porque fue el primer mes de gestión del presidente. Así es, en verano. En verano. Por esto que acá en Argentina reveló al CONADAMON del Consorcio de Periodistas Internacionales, el ISIG, hubo primeros mandatarios que renunciaron. Eso es archiconocido. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con, en este caso, la causa Avianca, que fue la de hoy, esta. Sí, esto que es la de hoy es la que los políticos más importantes del país, los empresarios más importantes del país, dicen que es la peor de todas. Yo te digo, es un correo con alas esto. Es un correo con alas. Es la Maquer, la empresa que era de taxis aéreos. El correo es perdonar pasado. Sí, pero acá también hubo... Esto es un negocio que no sabemos cuántos millones puede generar. No, pero respecto al conflicto de intereses directo, es cierto, está bien la corrección. Yo me refiero al conflicto de intereses. También se condonaron una deuda, es largo y tendido, pero el punto nodal es... Maquer, la empresa de taxis aéreos del presidente, se la venden a Avianca y mantienen toda la estructura dirigencial que tenía durante muchísimo tiempo la empresa de los Macri. Maquer era la empresa de taxis aéreos. Yo te vendo mi empresa y te dejo mis hijos que están ahí. Sí, la verdad. Ustedes quédense. Colunga, bueno, todos los que... Tipo que hacía 30 años trabajaban con Macri. Exactamente, fueron CEO de Maquer, están de gerentes. En vez de llevárselo a otra de sus empresas, los dejó ahí. Hay algunos que son funcionarios públicos hoy que fueron parte de Maquer y esto... Y en detrimento de aerolíneas argentinas, además. Recordemos, hay un que no es un detalle menor, Hay un punto interesante en esto que es que Avianca pidió X cantidad de rutas aéreas, creo que fueron 23, no me acuerdo bien el número, y obtuvo el 100%, que es un número atípico, digamos, para este tipo de situaciones. Por llamarlo de alguna manera. Exactamente. ¿No? Creo que son todas, Charlie, ¿verdad? No sé si... queda una más.
No soy para esa. Bueno, ahí la del correo. Que otra vez, Lijo y Juan Pedrosoni. Entonces tenés... Esta fue la que le entró en la opinión pública. Esta fue la que entró, sí. Y la de Arribas, que no lo puse a Macri porque no está imputado, pero es de un funcionario muy cercano al presidente, un amigo personal de Macri. Sí. Entonces tenés Arribas en Canicoba Corral, Correo en Lijo, Qatar en Rafecas, Panama Paper en Casanelo, Avianca en Torres. Es muy difícil decir que son fiscales y jueces kirchneristas, porque si no, Comodoro Pi estaría minado de ellos, y ya ven por la situación que está viviendo la expresidenta que eso no es así. Mirá que la Cámpora tiene diputados en España, digo, también podés tener. Eso es correcto. Fiscales K y jueces K. Fueron el frutazo, el verdurazo, el lechazo y se viene Mañana. el yerbatazo. Yerbatazo. En un minuto, dale.